bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, el programa conjunto con nuestros medios asociados La Estrella y Soy Valparaíso, que hacemos desde acá, desde la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos en un ambiente distinto, estamos acá en el auditorio, no en nuestro escenario habitual, porque estamos también con una invitada muy especial, Mónica Rincón. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá en la Quinta Región. Feliz de estar con ustedes hoy día. Mónica, tengo que presentarte y en realidad vamos a tratar de resumir un currículum que es súper extenso y fructífero. Primero de Concepción. Acá nosotros en Región F tenemos toda una línea que tiene que ver con el regionalismo, ¿verdad? Estudias en la Católica de Santiago, eres magíster en Ciencias Políticas también de la Universidad Andrés Bello, tienes una larga y fructífera trayectoria, ya lo decíamos, como profesional, que ha trabajado como conductora, como columnista, como editora, también como reportera en tus inicios, ¿verdad? En muchos medios de comunicación, entre ellos Radio Cero, Bio Bio, Canal 13, TVN y ahora CNN. Todos estos medios han sido testigos de tu profesionalismo y también de una voz que no teme callar lo que muchas veces no es quizás tan políticamente correcto decir, ¿verdad? Y quería partir precisamente por eso. En el programa uno de los programas que conduces, además de Marca Registrada, que es Conciencia Inclusiva, ¿verdad? Has dicho en entrevistas anteriores que no hay nada más periodístico precisamente que dar voz a aquellos que no tienen voz. Mónica, desde tu vereda y desde tu experiencia también, ¿hay suficientes escenarios, hay suficientes, digamos, plazas para esas voces? ¿Hay en Chile conciencia inclusiva? Falta mucho espacio todavía. Chile es un país que ha avanzado, pero es un país todavía profundamente discriminador, creo yo, hacia las minorías sexuales, hacia las personas en situación de discapacidad, también hacia las mujeres y también hacia los migrantes. Creo que tenemos ejemplos todos los días de vulneración de derechos de cada uno de estos grupos que son especialmente vulnerables y de otras personas también, evidentemente, pero me estoy refiriendo a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, creo que se avanza. Por ejemplo, la ley de inclusión laboral para las personas en situación de discapacidad es un avance, pero no es un favor. Muchos tienden a verlo como un favor y la verdad es que simplemente dejar de vulnerar derechos. O sea, una ley de inclusión de cuotas para personas en situación de discapacidad lo que hace no es más que dar un paso pequeñito, porque no cumple en lo óptimo, sino que dar un paso pequeño para intentar dejar de violar un derecho humano a una persona en situación de discapacidad como es el derecho al trabajo. Por lo tanto, creo que se avanza, pero creo que falta mucho y yo por lo menos estudié periodismo, entre otras cosas, para eso, para darle voz justamente a esas personas que no tienen voz. ¿En qué medida, Mónica, te cambia la historia de tu hija? Bueno, absolutamente. Conciencia inclusiva no existiría si no hubiera nacido la Clara. No tienen por qué saberlo todos, pero mi hija Clara tuvo síndrome de Down, falleció a los 2 años y medio. Me di cuenta y me dio mucha vergüenza que no existiera ningún programa con las personas en situación de discapacidad, no sobre, en la televisión. Y por eso, cuando uno se da cuenta de estas cosas, muchas veces le pasa cuando le toca de cerca. Y hasta antes está un poco ciego frente a estas realidades. Y por eso me pareció además que me interpeló mucho porque me pareció que era profundamente periodístico y que es profundamente periodístico hablar de estos temas y por lo mismo me pareció muy mal de mi parte no haberme dado cuenta antes de que esto no estaba cubierta temática, que había ahí personas que no tenían un espacio que tienen que tener y que es profundamente periodístico que tengan, sino para qué estudiamos periodismo si no es para democratizar la información, para cuestionar al poder, para poner de relieve lo bueno que se hace, pero también poner luz sobre las cosas que no están bien y denunciarlas. ¿Cómo tú has vivido, Mónica, el machismo desde el más cotidiano, ese que muchas veces se normaliza, ¿verdad? Ese que a veces no estamos ni siquiera muy conscientes y a ratos que también es súper evidente? Chile es un país machista y los medios no son sino el reflejo de un país, por lo tanto el machismo que vive cualquier mujer es el que se vive en los medios de comunicación, no es distinto de eso. Yo admiro profundamente a las jóvenes estudiantes que fueron las que pusieron este tema en el centro del debate, porque fueron ellas. Las autoridades, los medios, llegamos después que este movimiento social a cubrir estos temas. Hay un profundo error, hay un intento de descalificar un movimiento que a muchos hombres y también a mujeres les da miedo porque viene a cambiar ciertas estructuras o busca cambiar ciertas estructuras. Y resulta que la discriminación y la desigualdad finalmente, ¿a quiénes afecta más? Siempre el que tiene menos. Siempre el que tiene menos. Yo la discriminación la vivo de nuevo desde una situación de privilegio y por lo tanto me afecta, sí me afecta, pero mucho menos
que a la mujer que tiene que andar 1 hora y media en micro para llegar a su trabajo, 1 hora y media de vuelta en micro para llegar a su trabajo, y luego llega a su casa después de haber sacado la mugre, igual que su pareja, pero solo a ella le toca asumir las labores del hogar y las labores de crianza, y el hombre ya lo ve como un momento de descanso. Estoy generalizando, sé que esto ha ido cambiando y no es siempre así. Hasta que el feminismo no entre en la esfera del hogar, no va a haber igualdad. Porque una de las principales cosas que determina que las mujeres no lleguen a puestos de poder, que tengan un techo de cristal en sus carreras, que no avancen lo que debieran avanzar, que rechacen oportunidades laborales y muchas cosas más, tiene que ver con que ellas tienen doble jornada, trabajan afuera y adentro de la casa. Y cuando el feminismo es puertas afuera, no es feminismo. Cuando la igualdad se vive solo de puertas afuera, no es feminismo. Hemos avanzado mucho en que las mujeres se incorporen a la esfera pública y eso me parece estupendo. Pero creo que ahora viene una segunda necesidad, que es que el hombre se incorpore a la esfera privada. Por eso creo en las cuotas, creo en la discriminación positiva, creo en emparejar la cancha, creo en un postnatal masculino obligatorio, irrenunciable, sin quitarle ningún derecho a la mujer, pero sí dándoselo al hombre. Debería ser un derecho por el cual él peleara, creo yo además, que realmente cambie estructuras, cambie formas de ser. ¿Y cómo lo vivo yo? Lo vivo como cualquier mujer, pero de nuevo desde una situación mucho más privilegiada que el que tiene menos. Al final, ¿qué es lo que me motiva a mí? Tratar de eliminar los desbalances de poder. En el caso del machismo, el 50% de la población teniendo más derechos y más privilegios que el otro 50%. Y creo que eso es algo que motiva en general, o debiera motivar a cualquier periodista, a cualquier persona. No creo que se pueda ser demócrata sin ser feminista, así de radical lo creo. Yo sé que no te importa, que eres muy valiente, pero en un país como este, ¿sientes que te ha pasado de repente la factura más que quizás que otros colegas que precisamente son hombres? A las mujeres en general que trabajan en medio, se le hacen exigencias estéticas que a los hombres no. Las carreras todavía son más cortas, mucho más largas que antes. Hay colegas brillantes a las que a los 40 años estaban jubiladas porque eran muy viejas, mientras los hombres seguían en sus carreras. Hay hombres que si se les exigiera los mismos parámetros estéticos que las mujeres no estarían en pantalla. Claramente, no voy a nombrar a nadie. Pero eso es así, y hay una doble jornada que también es una discriminación, y también hay cierto machismo en las autoridades, y no estoy hablando solo de los políticos, podemos hablar de empresarios, sacerdotes. Me pasó una vez con un obispo que estaba conversando, lo estaba entrevistando, y me dice, bueno, es que si tú fueras cura, ¿te darías cuenta que no sé qué más? Y dije, perdón, no puedo ser cura, soy mujer. Como que no sé si se acuerda. Y si hay costos, yo creo que los que estudiamos periodismo para cuestionar también al poder, para varias cosas, para darle voz a los que no tienen voz, para democratizar la información, o sea, explicar, hacer simple lo complejo, pero también para cuestionar al poder. Y cuestionar al poder implica no buscar incomodar, pero nunca inhibirte si es que vas a incomodar. Yo creo que eso es súper importante. No buscar incomodar, porque entonces eso es buscar protagonismo, pero tampoco inhibirte, porque eso es traicionar a la gente, y tú trabajas para la gente, ellos son tus jefes finales. Hablamos ya un poco de lo que tiene que ver con la estructura de los medios, ¿verdad? Que como tú muy bien decías, es un reflejo de la sociedad, pero también te quiero llevar a una reflexión que también toma el feminismo y toma los medios, pero desde el punto de vista del tratamiento sexista muchas veces que los medios hacen de la información, donde se cae, por ejemplo, en estereotipos de género, se cae en la doble victimización, por ejemplo, de las mujeres que han, no sé, el caso de Návila Rifo, por nombrar, hay muchos más, probablemente no tan mediáticos, pero es un caso súper bullado que está... Para analizar, claro. Una serie de violencias simbólicas en el fondo, Mónica, en la que los medios, los periodistas, los colegas caemos constantemente. Sí. ¿Cuál es, desde tu mirada, la crítica o la evaluación que haces sobre esas prácticas que todavía existen? En CNN Chile no toleramos la diversidad, valoramos la diversidad, porque cuando tú toleras a alguien o a algo, es como que lo masticas pero no lo tragas. Es como que la fachada de una cierta tolerancia entonces te obliga a aceptarlo. No, tú tienes que valorar la diversidad, creo yo. Por lo menos en CNN Chile la diversidad es un valor. Tener gente de izquierda, de derecha, que en el fondo hablar de las minorías sexuales, darle espacio a los migrantes, hablar de los temas de mujer, hablar de la ecología, hacer un noticiero solo sobre el Día de la Tierra, es un valor para nosotros, es algo que valoramos, no que toleramos. Hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar la forma en que se tratan los temas. En general, eso ha ido cambiando, pero durante mucho tiempo todo el mundo de la discapacidad intelectual se trataba en una forma muy paternalista, muy oscura además. Todavía se usa la discapacidad intelectual como una forma de insulto, todavía mongólico se ocupa
como una forma de insultar. Todavía a una mujer se la trata histérica, todavía a un hombre se le dice neurótico o bipolar. Esas no son palabras que nosotros deberíamos erradicar esas palabras de nuestro lenguaje, no por tener una especie de policía del lenguaje, sino por más bien tener un corazón abierto a lo que daña al otro, a lo que vulnera los derechos del otro. Es importante que no le digamos a un niño, no llores como niñita. Es más, es importante que le digamos, corre como niña, porque las niñas corren igual de rápido cuando quieren que los hombres. Entonces, me parece que es importante libertad de expresión, por supuesto, pero no vulnerar los derechos y la dignidad de las personas. Entrando a temas más contingentes, lo que ha tomado la agenda en los últimos días y no ha estado quizás del todo presente como uno quisiera en todos los medios de comunicación, es precisamente las demandas que ha tenido el Colegio de Profesores. Te quería preguntar cuál es tu postura frente a estas demandas y también cuál es la crítica que tú haces precisamente a lo que te comentaba, que si de repente hay ciertos temas que por lo menos uno siente que están mucho más presentes a veces a través de las redes sociales, por ejemplo, están dentro de la efervescencia de las bases, pero que no siempre, no digo que sea el caso CNN, pero en términos como generales, sí, no siempre están viéndose reflejados en lo que uno ve cuando compra el diario, cuando lo lee en internet o cuando sintoniza algún canal. Tal vez las radios son las menos culpables en el sentido de que hay mucho medio regional. Pero igual, me estoy hablando de las cadenas nacionales. Ahí también tenemos un déficit en cobertura y en otros temas que los que te mencionaba al comienzo de la entrevista. Respecto de los movimientos sociales, creo que muchas veces también otra de las carencias que tenemos los medios de comunicación es que llegamos tarde a los movimientos sociales. Llegamos cuando ya están, nos cuesta detectar cuando están germinando y somos más capaces de verlos cuando están ya instalados. Y eso también tiene, de alguna manera, creo yo, tiene un nexo, es eso de no ser capaz de detectar o de estar bien conectado con los ciudadanos, porque no hablo solamente de las audiencias, sino que de los ciudadanos, nos pasa la cuenta como país y también como democracia después con otros fenómenos como el populismo. Respecto a los temas de los profesores, me parece que es un tema en el que es complejo avanzar en el sentido de que sí hay recursos económicos involucrados y me imagino que es difícil solución. Pero a mí una de las demandas que más me ha llamado la atención en el conflicto de los profesores y que me parece súper de toda justicia, conllevar un nivel de igualdad el trabajo de los profesores de básica, por decirlo, y media de alguna forma, con los de párvulo. Creo que la educación preescolar, la educación inicial, es donde comienza la desigualdad en los niños en este país. Y por lo tanto creo que hay que redignificar, hay que apoyar, hay que relevar. Creo que de los profesores mejores pagados deberían ser los educadores de párvulo y son tan profesores como los otros profesores y por lo tanto creo yo que esta mención que se pide, que se les reconozca en igualdad de condiciones, a mí me parece de justicia. Un chiquillo en un liceo comparado con otro colegio donde están todos los recursos, los libros, los profesores, las posibilidades de estudiar afuera, aprender 2 o 3 idiomas, no están en igualdad. Claro, y además probablemente venga además de una dificultad en la casa que se suma, donde el colegio además... Absolutamente, sí, donde escuchan menos palabras a lo largo de su vida, donde no hay libros, donde no llegan con la guatita caliente, con una comida rica, y eso pucha que marca, o sea, llegar a un colegio, estudiar con frío, con los pies mojados, sin haber tenido un desayuno rico, yo encuentro que es heroico lo que hacen muchos estudiantes en este país y muchos profesores en este país. Entonces, a mí no me da lo mismo, no me puede dar lo mismo. Y si más encima me pongo a pensar cuando son más chiquititos todavía, cuando están más vulnerables, por supuesto que quiero que los profesores estén en las mejores condiciones posibles y sí creo que esa educadora de párvulo, ese educador de párvulo, son profesores y tienen que ser reconocidos en igualdad de condiciones. Es más, me parece que es más importante todavía lo que hacen. ¿Cuál, a tu juicio, ha sido como el pecado capital o dónde tú crees que ha estado la mayor falla o carencia o falta quizás de visión, de claridad, de estrategia del gobierno? ¿Qué elegiría? Elegiría 2 pecados capitales, pero que se reparten por igual entre gobierno y oposición, fíjate. Uno tiene consecuencias más inmediatas y el otro más a largo plazo. Creo que uno de los pecados capitales es que entiendo que en la dinámica y en el apuro del día a día se tienden a tener que solucionar los problemas más urgentes. Y creo que dentro de esos problemas debiera ser muy urgente tomar más en serio el tema de la corrupción. Creo que hay una deuda pendiente respecto del tema de la corrupción que se ha abordado, que se ha avanzado con las nuevas leyes electorales,
pero siento que hay dos problemas que me parecen un pecado capital en sí respecto a la corrupción. Y es que por un lado, en este país, no solo ahora, sino que también antes podemos encontrar otros episodios en que tendemos a decir o a hacer vista gorda con la importancia de sancionar penalmente los hechos de corrupción, sino que más bien se ha llegado a ciertos acuerdos políticos y se ha obviado la importancia de la sanción Se los penal. manda a clases, por ejemplo. Por ejemplo, se manda a clase de ética. Pero ni siquiera eso, sino que, por ejemplo, tú tienes el caso de los sobresueldos. En los sobresueldos durante el gobierno de Ricardo Lagos se llegó a un acuerdo político de que esos sobresueldos que se pagaban no eran tributables, cuando todos sabemos que esos sobresueldos debieron ser tributables. Pero hubo un acuerdo político entre Ricardo Lagos, Pablo Longueira, lo encarno en ello porque fue toda la clase política, y finalmente el Servicio de Impuestos Internos sacó una resolución diciendo que no había que tributar esos sobresueldos. Después sabemos perfectamente que con todo lo que pasó con los escándalos de corrupción de la política, de nuevo pasó lo mismo en el sentido de que finalmente cuando el agua llegaba a todas las orillas de izquierda a derecha y no era solamente la UDI sino que era toda la clase política la afectada, entonces se usó políticamente el Servicio de Impuestos Internos, separaron las querellas del Servicio de Impuestos Internos y finalmente entonces se llegó de alguna manera institucional a lograr una impunidad transversal de izquierda a derecha. Y se fueron terminando y cerrando los casos de platas políticas y con suerte va a haber un par de casos simbólicos y menores. Y el segundo error respecto al tema de la corrupción, creo yo, es que se cambian leyes, se hacen avances, lo reconozco, pero quedan muchas cosas sin hacer o quedan ciertos cambios en que todo cambia para que nada cambie. Por ejemplo, la prescripción de los delitos electorales, los parlamentarios la establecieron en 2 años, no en 5. ¿Por qué sus delitos sus delitos me refiero, porque son los que están ellos expuestos a cometer? ¿Por qué los delitos electorales tienen que prescribir en 2 años y el resto de los delitos de los ciudadanos comunes y corrientes en 5 años? ¿Por qué? ¿Por qué todavía los delitos de cuello y corbata tienen una sanción tan baja? ¿Por qué? Está bien, se avanza, por ejemplo, de establecer la corrupción entre privados, que era lo que no existía. O sea, sobornarse entre privados no era un delito en Chile. Se avanza en eso. Pero ¿por qué todavía, por ejemplo, para que se persiga un delito electoral, se necesita que el servicio electoral se querelle? Costó muchísimo en el caso de los tragamonedas, hasta que lo hicieron. ¿Por qué para los delitos tributarios tiene que querellarse el Servicio de Impuestos Internos primero? ¿Por qué en el caso de los delitos aduaneros? ¿Por qué tiene que haber un proceso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional antes que en los casos de colusión pueda actuar el Ministerio Público? En todos los casos que te nombré, el Ministerio Público está de manos amarradas hasta que no actúen las otras instancias. Y eso es un riesgo muy grande, creo yo, de impunidad. Entonces, eso por un lado sería el gran pecado capital, y por otro lado, el otro pecado capital es que yo creo que en general de izquierda a derecha los políticos están muy preocupados de los efectos electorales del populismo o de una amenaza populista y de cómo solucionar electoralmente esos efectos, pero creo que todavía no están pensando con profundidad cómo la democracia, que es algo necesario y vital para todos nosotros, debe responder al populismo. Y esa es una amenaza que es la segunda que te decía yo, que es un poco más de mediano o largo plazo, pero que cuando llega se instala y es grave. Entonces es grave no necesariamente porque llega al poder, sino porque ayuda a correr hacia la izquierda o hacia la derecha las agendas propias de los grupos que son propiamente democráticos. El gran pecado de izquierda y derecha, gobierno, oposición, es estar más pendiente de los efectos electorales y de cómo solucionar esos efectos electorales que de pensar de verdad de fondo cuáles son las causas de que pudiera tener fuerza un fenómeno populista y cómo se le remedia, cómo se responde a la oferta populista, cómo se responde se responde, creo yo, con más democracia, no con menos, pero creo que ahí hay algo de lo que no están pensando y que es una amenaza, están más apagando incendios que pensando en el largo plazo. Mónica, se nos acaba el tiempo, pero bueno, se responde, yo creo, cautelando la democracia justamente con buen periodismo, que es a lo que tú te dedicas. Tratamos. Así que te Nos agradecemos. equivocamos mucho. Parte de hacer, creo yo, periodismo es pedir disculpas cuando uno se equivoca, que es bastante frecuente. Sí, la soberbia también es otro pecado capital que se da bastante Sí. También en el medio. Mónica, te agradecemos por habernos acompañado acá esta mañana en Región F. Muchas gracias, y a usted lo invitamos a una próxima edición de nuestro programa, porque ahora se vienen acá las preguntas en el auditorio. Que estén muy bien.